Y ahora sí, muchachos, vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Se escucha bien. Gracias, Esteban. ¿Me, conf- Sí, me confirman también si logran ver lo que estoy compartiendo? sí, Perfecto, muchas gracias, Arturo. Ya, caballeros, vamos a ver hoy día el tema es procedimientos de trabajo seguro en embarcaciones. Yo tengo entendido que todos ustedes están en embarcaciones, ¿cierto? Trabajando desde las embarcaciones. sí, Ya, perfecto. Entonces, a grandes rasgos, el trabajo que se realiza en las embarcaciones, nosotros tenemos un tipo de riesgo que es diferente a cuando trabajamos en los centros o trabajábamos en los centros de cultivo, ¿ya? Porque generalmente cuando nosotros trabajamos en las embarcaciones pasamos a ser parte de la tripulación. Y cuando somos parte de la tripulación, hay faenas donde se trabaja tanto con robótica como también hay faenas con las que se trabaja haciendo labores de tripulante. Entonces, cuando hablamos de fondeo, siempre entendemos que dentro de la estructura de la embarcación tenemos personas que están encargadas de la seguridad. La primera persona que está encargada de la seguridad debiese de ser siempre el patrón de la embarcación. Nosotros a él tenemos que obedecer en caso de cualquier tipo de emergencia, que siempre van a estar presentes, sobre todo cuando son embarcaciones de trabajos con fondeo. Uno de los grandes riesgos que se ha producido en los últimos años, eh, debido obviamente a que las embarcaciones de fondeo son embarcaciones que antes eran de pesca, o eran embarcaciones comunes y corrientes, y que eh, fueron intervenidas, ¿cierto?, para que obviamente hoy día presten servicios a las salmoneras como embarcaciones de fondeo. Eso produce que las embarcaciones que fueron construidas, ¿cierto?, por un ingeniero naval, que el ingeniero naval hace toda la ingeniería de las estructuras de esta embarcación con el fin de que esta embarcación sirva, obviamente, para que sea de fondeo. Caso contrario, antiguamente los barcos no los hacía un ingeniero naval, sino que simplemente los hacían los carpinteros, ¿cierto?, los maestros que construían embarcaciones, los maestros armadores, y hacían estas embarcaciones que eran con otro fin, un fin totalmente diferente. Hoy día muchas de las embarcaciones que fueron creadas para un fin diferente al que se está usando, se están interviniendo, agregándoles un winche, agregándoles un brazo hidráulico, un cabrestante, para que esta embarcación sirva de fondeo. Pero esa embarcación, que no es para fondeo, sino que fue con otro fin, al ser intervenida, obviamente no cumple con la ingeniería y la estructura de esta embarcación para que haga ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esas embarcaciones? Presentan muchos problemas. Uno de los grandes problemas es que las embarcaciones pierden la estabilidad, se escora. Cuando hablamos de escora es que la embarcación se va hacia una de las bandas, puede ser banda estribor o banda de babor, o caso contrario se va hacia la proa o hacia la popa, en términos se le conoce como sea proa o sea popa. Entonces la embarcación se inclina hacia una de las bandas o se va hacia la proa o hacia la popa. Cuando se hacen las maniobras de fondeo, suele gran parte de la popa o de la proa de la embarcación se inclina, ¿cierto? Porque obviamente la embarcación está levantando peso, está haciendo anclaje, está haciendo nudo, está haciendo maniobras donde la embarcación está sobreexpuesta a un tipo de trabajo muy forzado. Cuando se corta un fondeo o cuando hay una mala maniobra que se hizo, como por ejemplo, que no se le hayan hecho las mantenciones al brazo hidráulico, que no se le hayan hecho las mantenciones a los grilletes, que no se hayan hecho las limpiezas a los cabos, las limpiezas de cubierta, etcétera, cualquier tipo de incidente que no se haya realizado antes, eso va a producir que la embarcación tenga y que la tripulación sea expuesta a una emergencia. ¿Cuál es la emergencia más trágica de todo esto? Es que la embarcación se vaya a pique, o sea, se ingrese agua o, caso contrario, se escore hacia uno de los costados y obviamente pierda la estabilidad y se vaya a pique y toda la tripulación tenga que hacer abandono de la embarcación.
eso también lo vimos en la inducción de la semana pasada, ¿cierto? Que cómo se hacen las maniobras de bomba al agua. Esto también es muy importante que ustedes lo consideren siempre, las técnicas básicas, ¿cierto? Las maniobras básicas en caso de que la embarcación se vaya a pique y ustedes tengan que, obviamente, hacer todas las técnicas de sobrevivencia en el mar cuando ustedes ya están en contacto con el agua. Cuando pasa eso con las embarcaciones, ¿cierto? Que no fueron creadas para que hagan estas maniobras de fondeo, su estructura no está hecha para que sirva para ese tipo de faenas. Hay muchas embarcaciones que hoy día están en el rubro, ¿cierto? Están trabajando como haciendo de las pegas que son fondeos o de limpieza de fondo marino, que no están aptas, obviamente, para el zarpe, pero que aún así están hoy día trabajando, están haciendo labores y cuando ya se ven sobrepasadas, estas embarcaciones se van a pique y eso es algo que está sucediendo y que ha sucedido por muchos años y va a seguir sucediendo. ¿Ya? Que siempre las embarcaciones cuando no están cuando no son óptimas para las faenas, pasan los incidentes como los que han pasado ya hasta la fecha, que han habido barcos que se han ido a pique. Entonces nosotros sabemos que el primer responsable de la seguridad de la embarcación debiese ser el patrón de nave, ¿cierto? Cuando hablamos de fondeo, ¿cierto? Nos referimos a que, voy a leerlo textual, es el sistema en el cual es dimensionado de acuerdo con los requerimientos de asegurado para hacer firme la estructura, ¿cierto? Aseguramos una estructura con las diferentes líneas y lo que hace el piloto es obviamente hacer toda la inspección y le ayuda en estas instalaciones de las líneas de fondeo. Lo que se debiese hacer siempre, estos son los procedimientos estructurados que tienen las empresas, ¿ya? Y se les capacita a la gente, es que cuando la embarcación obviamente se instale en un lugar, tiene que hacer un posicionamiento, y cuando no estén las condiciones óptimas, ojo, cuando no estén las condiciones óptimas no debiese de trabajarse, no se debiesen hacer faena. En ese caso se hace un informe de RCA, que se le conoce como registro CSD de actividades, el cual se le envía al mandante y también se le envía a la Capitanía de Puerto porque no se puede realizar trabajos por el tiempo. ¿Cuál es el problema ahí? Que generalmente a veces la empresa, ¿cierto? Dependiendo del nombre, de la empresa va a obligar, o podríamos decirlo, va a requerir que el contratista trabaje aún así en condiciones que no son las óptimas. Ya, ahí también hay que poner mucho ojo porque esas condiciones que no son óptimas generalmente terminan con accidentes. ¿Por qué? Porque con oleaje, con los brazos hidráulicos que están haciendo tensión, con las embarcaciones que están cercanas, como el bote auxiliar que está prestando apoyo, también pueden suceder cualquier tipo de imprevisto que no está considerado dentro de la faena. Siempre antes de que se comience una faena debiese el patrón de la embarcación, que es el capitán, ¿cierto?, hacer una pequeña reunión, hablemos de una pequeña minuta, ¿cierto?, donde él planifica junto con el motorista, con el tripulante, con el buzo, o en el caso de ustedes con el operador de robótica submarina, con el asistente, planificar la faena para la cual ustedes están involucrados. Ahora, el operador ROP, lo que él debiese hacer es simplemente hacer las inspecciones de líneas de fondeo y ayudar en cosas muy básicas como, por ejemplo, cargas de objetos, levante de cabos, levante de los umbilicales, mantener el orden y limpieza de las cubiertas, en algunas ocasiones cortar los cabos cuando las embarcaciones recalen, etc. Cuando se hacen esas maniobras, ya la maniobra de cortar un cabo, han habido accidentes ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se saca el cuchillo y se hace mal la maniobra. Y cuando el cabo que sujeta la embarcación pasa por la gatera, ¿cierto? Que es uno que tiene las barandas en los costados, ¿cierto? De la embarcación, pasan por el cabo, debiesen de pasar por esa gatera para que después se haga el nudo en la vita y la embarcación quede fija. Cuando no se pasa por la gatera, se pasa por sobre la baranda. Ahí es donde la embarcación pierde su estabilidad, ¿cierto? Y se mueve. Y eso es muy peligroso porque cuando se mueve el cabo, puede pasar a cortar o puede pasar a amputar cualquier extremidad de una persona que no esté atenta a las condiciones climáticas. Por eso es importante que cuando ustedes vean ese tipo de maniobras también avisar porque se les capacita a todos los tripulantes, a los patrones de nave y a las personas que tienen que sí o sí pasar los cabos por
la gatera cuando se hagan las maniobras de fondeo o cuando se recalen también las embarcaciones. Cuando ustedes tengan que cortar el cabo o tengan que soltar el cabo de la vita, hay que tener mucho cuidado porque ahí tenemos atrapamiento. Cuando tenemos atrapamiento es porque estamos sacando el cabo, ¿cierto? La embarcación está en movimiento, siempre va a estar en movimiento, vamos a intentar sacar el cabo de la vita y ahí nos vamos a apretar. Una de las maniobras que se hace ahí es cortar simplemente el cabo, porque no es mucho lo que se pierde, es cortar el cabo con el cuchillo para evitar que nos prisionemos. Ahora, ambas maniobras hay que hacerlas con mucho cuidado, porque si nosotros sacamos el cabo de la vita, nos vamos a apretar. ¿Ya? Eso nos va a producir, obviamente, un aprisionamiento muy fuerte de las manos, muchachos, y eso yo se los digo, eso produce fracturas y obviamente les puede producir un esguince mucho mayor en las manos. Han habido casos de ciertas tripulaciones que dentro de esas maniobras han tenido que amputarse las manos porque es tanto la presión que hizo el cabo con la vita que provocó que la articulación obviamente pierda movilidad y por último produjo que la persona ya la mano haya quedado completamente inservible. ¿Por qué? Porque se presionó con mucha fuerza. Mucho cuidado con esas maniobras cuando se saquen los cabos de las vitas. Cuando ustedes tengan que usar cuchillo, siempre, siempre, pero siempre usen sus guantes de seguridad. Siempre. Porque han habido cortes, muchachos, que son completamente evitables. Cuando se saca el cuchillo, hay que tener mucho cuidado porque estamos en condiciones de clima que se van a mover, se va a mover la superficie, se va a mover la cubierta. Entonces nosotros vamos a estar en movimiento y cualquier paso que nosotros demos en falso va a producir que ese cuchillo nos produzca un corte. ¿Ya? Eso se puede evitar con los guantes, ¿ya? Ustedes tienen sus guantes, se les entregan guantes y en caso que llegasen a perder un guante o en caso que su guante ya haya tenido su duración, pidan un cambio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se cortan con un cuchillo, les ingresa suciedad, les ingresa óxido, les ingresa sal del mar, y eso va a producir que puede llegar a producir inclusive hasta un tétano. Y cuando tenemos un tétano, eso es una especie de gangrena, ¿cierto? Que la mano se coloca de color negro, se infecta y hasta puede producir que la persona, producto de esta desinfección, se tenga que amputar la mano. ¿Por qué? Porque se cortó con un objeto, no se le hicieron los primeros auxilios, no se le hizo limpieza, y después cuando llegan a tierra, la mano ya está negra y eso lamentablemente hay que cortarlo. Entonces, cuando ustedes tengan un corte con cuchillo, muchachos, se puede evitar con un guante o también es importante que los cuchillos, cuando ustedes los desocupen, guardarlos en su funda. Porque los sacan, los dejan en cubierta, ¿cierto? Los dejan guardados en los bolsillos, no colocan su funda y han habido cada caso, inclusive, hasta de tripulantes que se han autolesionados con los mismos cuchillos porque los guardan en los bolsillos, ¿cierto? Están haciendo maniobras y después sienten el punzazo, ¿cierto? En el estómago producto de que el cuchillo se auto infligieron daño, ¿cierto? Con el objeto cortopunzante. Siempre los cuchillos guardados en su funda, y cuando ustedes no los vayan a ocupar, preferible dejarlos ahí mismo, ¿cierto? En su zona, y cuando ya los terminen de ocupar, guardarlos ahí en la funda y en lo posible tener mucho cuidado ya con el uso de guantes. Cuando ustedes, muchachos, se accidenten, es importante de que avisen de forma inmediata, ¿ya? De forma inmediata al patrón de la embarcación. El patrón de la embarcación tiene que avisar al jefe de centro o a la base para que ustedes tengan que ser llevados a tierra. Cuando ustedes son llevados a tierra tienen que ir a un centro de salud, a un centro asistencial. Ahí los va a revisar un paramédico, les va a hacer limpieza de heridas y ustedes van a ser nuevamente derivados hacia Puerto Montt. ¿Por qué? Porque obviamente un corte, por más mínimo que sea, tiene que ser tratado después por un médico porque no tienen que contratar lesiones y eso puede impedir que ustedes realicen trabajo. Porque si ustedes se cortan la mano no pueden trabajar con una mano herida porque obviamente eso va a producir que le ingrese más infección a la mano, en caso que sean heridas mayores. En caso que sean heridas menores, también siempre tienen que avisar para que ustedes sean llevados a un centro asistencial lo más cercano posible, los vea un paramédico y después de eso ustedes sean llevados hacia la mutual de Puerto Montt o caso contrario a la mutual donde ustedes estén pernoctando. Pero generalmente ustedes son llevados a la mutual
de Puerto Montt, porque acá es donde tenemos nuestro centro de operaciones. Siempre, caballeros, siempre avisen cualquier accidente que tengan, por más mínimo que sea, avisen al capitán de la embarcación, a operaciones de la empresa, ¿cierto? En este caso, Biorobótica, a Sergio o a Diego, y también avísenme a mí, ¿ya? O traten de que Sergio o Diego también, ustedes díganle que por favor me hagan saber a mí, porque a veces yo soy el último en enterarme, y eso también no puede suceder porque cuando hay un accidente se hace todo un proceso de investigación. Y cuando hay una investigación, yo tengo que enviarles a ustedes un documento que se llama DIAT, ¿cierto? Que las DIAT son las siglas que quieren decir Declaración Individual de Accidente del Trabajo. Y ese documento yo se los envío a ustedes a su WhatsApp o a su correo, y con eso ustedes pueden ser derivados a un centro de salud y no hay problema con el tema del seguro. Ya, porque es muy importante que todos los accidentes que ustedes tengan sean cubiertos por el seguro de accidente del trabajo. Ya, no salga de su bolsillo. Cuando ustedes también sufren de un accidente y es laboral, ojo, es laboral, es calificado como accidente laboral, todos los días que ustedes tengan de licencia, la totalidad de los días son pagados. Si ustedes tienen una licencia de 14 días, después le van a extender la licencia en caso de que cuando ustedes vayan a la mutual nuevamente y le hagan limpieza y vean todas sus heridas y aún no sanen, le van a extender licencia, le pueden extender más licencia en caso de que sea una enfermedad profesional, y todos esos días que usted no pudo trabajar son subvencionados por el seguro obligatorio de accidente del trabajo, todos los días. Cuando los accidentes no son laborales y son pasados como accidentes comunes, lamentablemente ahí no son cubiertos por el seguro, y de la totalidad de los días que ustedes tengan de licencia se descuentan aproximadamente 3 o 4 días según el COMPIN. Y esos días no son pagados, ¿ya? Ahí es importante, muchachos, siempre que ustedes hagan correr su seguro de accidente de trabajo para que reciban la totalidad de los días que ustedes no van a poder trabajar, sean cubiertos por el seguro, ¿ya? ¿Dudas, consultas con respecto al tema de los accidentes ahí? Si no hay dudas, consulta, todo claro, gracias Esteban. Ya, eso, muchachos, es importante que ustedes siempre lo tengan. Buenos días, sí, me accidente, lo sufro con puerto cerrado, mi seguro me lo cubre. Sí, Claudio, todos los accidentes, desde que tú estás del día 1 dentro de una embarcación, lo que te suceda, cualquier cosa dentro de una embarcación es accidente laboral, ¿ya? Hace un par de meses atrás hubo un piloto que se cayó de la ducha, no recuerdo quién fue, que se golpeó, no sé si fue su cabeza o fue la mandíbula, no estaba trabajando, pero estaba dentro del lugar de trabajo, y eso fue cubierto como accidente laboral, ¿ya? Así que cualquier cosa que a ustedes les suceda dentro de una embarcación eh, son considerados, eh, ¿cierto?, accidentes laborales. ¿Qué más? Siempre, muchachos, es importante que tengan mucho cuidado cuando ustedes son transportados por las pangas o por los botes auxiliares hacia la base o hacia el pontón. Nunca saquen las extremidades de la embarcación, porque a veces uno va relajado, ¿cierto? Coloca sus manos a los costados, no se da ni cuenta, la embarcación recala, y ese golpe, ¿cierto?, puede producir un apretón de manos. Y ese apretón de manos también es peligroso. Han habido casos de tripulantes que se les han amputado las manos por el atrapamiento o por el aprisionamiento de las manos cuando las embarcaciones recalan en los pontones, en los centros, en las bases, etcétera, porque el pasajero no estaba atento, ¿cierto?, en el traslado. Siempre las manos tienen que estar adentro, nunca hacia afuera. Nada de las extremidades tienen que estar fuera de la embarcación. Usen sus guantes, muy importante, ya para las maniobras que ustedes hacen, maniobras de amarre o o maniobras de traslado de objetos, ¿cierto? Desde la base o del pontón hacia la embarcación. Usen sus guantes, muchachos, porque ahí siempre pasan accidentes. Siempre hay cortes, siempre hay cualquier tipo de lesión en las manos, y se puede evitar, ¿ya? Se puede completamente evitar usando los guantes. Ustedes tienen unos guantes muy buenos que son antigolpes, ¿cierto? Que tienen sistemas de seguridad en la superficie para evitar cualquier aprisionamiento, y que también son anticorte para evitar cualquier tipo de fricción o corte que tengan con algún objeto. Bueno, importante siempre el uso de los elementos de seguridad, y siempre importante estar atento a las maniobras.
Otro de los accidentes que pasan muy común dentro de las embarcaciones, además de los cortes, además de las malas maniobras, es el manejo manual de cargas, ¿ya? Siempre, muchachos, los objetos pesados, levántenlos doblando las rodillas, siempre. Ustedes hacen la fuerza con las rodillas, no con la espalda, porque pasa que han habido casos de pilotos que están 4 o 5 días en faena y ya presentan dolor de espalda, sobre todo en la zona baja, en el coxis o en los costados. Si ustedes todos los días sobreexponen, o mejor dicho, si ustedes estresan siempre la zona baja de su espalda, ustedes están haciendo una autolesión a los discos, ¿cierto? De la columna vertebral, y eso va a producir obviamente también un desgaste del coxis. Y eso, en un par de años más, va a ser irreparable. Los objetos se levantan del suelo, doblando las rodillas y levantando, ¿cierto?, la fuerza con las piernas. Siempre estén atentos a todas las maniobras. Ustedes nunca, muchachos, nunca están sobre las líneas de detención cuando estén en los fondeos, ¿ya? Cuando están dentro de una embarcación, nunca están sobre la línea ni cerca, en los costados. En los costados o detrás del molinete o del winche o del cabrestante. Nunca ustedes pasan por sobre la línea, que es algo muy común que pasa cuando están haciendo labores los tripulantes, en vez de darse toda la vuelta, pasan por sobre la línea. Esa línea se llegase a cortar o llegase a perder tensión, vuelve hacia la embarcación. Y ese cabo que vuelve hacia la embarcación puede producir una fatalidad inmediata o una amputación. Nunca se ubiquen sobre los cabos tampoco. ¿Por qué? Porque los cabos a veces suelen tensarse inesperadamente y cuando ustedes están trabajando pueden estar sobre un cabo, ese cabo tensado les puede amputar una pierna o los puede lanzar al agua. Por eso nunca se ubiquen sobre los cabos y tampoco sobre las líneas de tensión. Tercero, nunca se ubiquen bajo objetos que estén en suspensión con el brazo hidráulico. ¿Por qué? Porque el brazo hidráulico levanta los pesos, ¿cierto? Levanta las boyas, levanta los objetos pesados y se hacen maniobras ahí. Y esas maniobras a veces no son controladas. Entonces, cuando no son controladas, la boya golpea las manos y tenemos un aprisionamiento. O, peor aún, la boya se corta y cae sobre una persona y puede hasta fallecer. Hace un par de meses atrás también pasó que, no, creo que fue en diciembre del año pasado, entre diciembre o enero de este año, de una persona que falleció, ¿cierto?, aplastada por una boya que cayó de un brazo hidráulico, ¿cierto?, se cortó y cayó sobre la persona. Ese peso, estamos hablando de varios kilos, obviamente aplastó a esa persona. Muy importante, nunca ubicarse bajo objetos en suspensión, nunca, muchachos, jamás. Nunca estar cerca de los objetos porque nosotros no debiésemos intervenir en las maniobras. Ahora, si nosotros intervenimos en las maniobras, siempre hacerlo con mucha cautela, mucho cuidado, y no hay que estar haciendo las cosas como apurado o desesperado, porque eso siempre va a producir un desenlace con un accidente. ¿Ya? Los aprisionamientos, muchachos, que suelen suceder también mucho en las embarcaciones, avisen también. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apretarnos una mano, visualmente no tenemos nada, pero dentro de la herida, ¿cierto? Tenemos una especie de hematoma o inclusive una lesión que no es visible. Y eso al par de días va a producir un color, ¿cierto? Oscuro, y cuando es de un color oscuro ya es peligroso porque puede ser una hemorragia interna. Nunca entonces hacemos maniobras que no nos correspondan. Nosotros no operamos el winche, nosotros no operamos el vaso hidráulico, no operamos el cabrestante, no operamos ningún objeto que no estemos autorizados porque no tenemos un curso y tampoco está dentro de nuestras labores hacer ese tipo de maniobras, ¿ya? Siempre nos mantenemos alejados o detrás del winche cuando se hagan maniobras peligrosas. Y lo más importante, el orden dentro de cubierta. Los cabos tienen que estar adujados, los umbilicales del ROP también, mucho cuidado con los umbilicales del ROP, porque a veces la tripulación de la embarcación de cualquier empresa en la que ustedes trabajen, la tripulación que no sabe de robótica va a pescar el mismo equipo y lo va a trasladar por la superficie de la embarcación como cualquier otro objeto más. Y ustedes saben que la electrónica del ROP es sumamente delicada, entonces cualquier maniobra que se haga con mucha fuerza o cuando no se trate con mucho cuidado el umbilical o el mismo equipo ROP
vamos a tener un equipo que no nos va a servir. Ese equipo puede salir muy bien desde Puerto Montt, pero llegando allá, estando en la embarcación, por mala manipulación del piloto o inclusive de la tripulación, va a producir que la electrónica del equipo no funcione. Por eso, mucho cuidado con la robótica, mucho cuidado con la electrónica, mucho cuidado con el umbilical, siempre ordenado. Ahí el asistente ayuda a mantener, ¿cierto?, siempre el umbilical adujado para evitar que este estorbe y moleste. Evitar los derrames de hidrocarburos, ¿cierto? Eso también se los mencioné en el curso, en la inducción anterior. Los derrames de hidrocarburos de benzina, combustible en cubierta es sumamente peligroso porque eso va a producir que la persona se resbale o que también ingrese dentro de la electrónica y pueda producir un desenlace que va a entorpecer todo el trabajo que ustedes hayan realizado. Caballeros, hasta acá, dudas, consultas, ¿les ha quedado todo claro? ¿He sido claro? Ahí me pueden escribir al chat cualquier cosa importante que me lo hagan mencionar. Ya, perfecto, Claudio, muchas gracias. Todo claro, ninguna duda. Ya, muchachos, entonces estando ya ok, les había mencionado que estas instrucciones son súper cortas, así que importante y agradecerles también, agradecerles por su participación porque están involucrando también su tiempo en la inducción. ¿Ya? No se olviden de hacer su asistencia, ¿cierto? En el mismo enlace, ahí en el grupo de pilotos está el enlace, ¿cierto?, del formulario. Ya, cuando no puedan ingresar, lo más probable es porque tienen que ingresar con un correo de Gmail. ¿Ya? Eso, caballeros. Cualquier duda o consulta me hablan al WhatsApp y estamos entonces en contacto en caso de cualquier duda. Nos encontramos el próximo jueves, el mismo horario. ¿Ya? Hasta luego, muchachos. Hasta luego.